Muchos hemos tenido la necesidad de pedir ayuda en cuestiones de limpieza y orden. Personas de confianza, gente que pueda entrar y salir de tu casa sin peligro alguno, pero sobre todo, que te apoye con la comida, el aseo, la ropa y muchas otras cosas mientras tú te encuentras en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando comienzas a encontrar cosas muy extrañas? Pequeños detalles bastante perturbadores que poco a poco se tornan en oscuros y malignos. Ten cuidado y fíjate muy bien cómo dejas tus cosas, cómo las encuentras, pero sobre todo, recuerda que el diablo está en los pequeños detalles. ¿Están listos para esto? La chacha de mi prima. Mi prima se llamaba Verónica y hoy por fin me he animado a contar su historia. Ella ya no está con nosotros, sin embargo, su vida es algo digno de que le hagan una buena película de terror o algo así. Resulta que mis abuelos tuvieron 2 hijos, mi papá Jorge y mi tío Eusebio. Mi padre se casó y se mudó con mi mamá al centro de Cuernavaca, sitio en el que nací yo y luego mi hermano menor. El tío Eusebio se quedó en el pueblo con mis abuelos hasta que fallecieron. Años antes, él se juntó con una señora y tuvieron 2 hijas, Paola y Verónica. La primera nació sin problemas y llegó al mundo rodeada de mucho amor. Sus padres la esperaban con ansias y la recibieron con una alegría inmensa. Con Verónica las cosas fueron muy distintas. Mi tía experimentó diversos problemas a lo largo del embarazo. Tuvo numerosos sustos en los que ya parecía que iba a perder a su bebé, pero los médicos lograban estabilizarla. Al final le dijeron que tenía que permanecer en cama y a partir del 4º mes ya no se pudo levantar. Así estuvo hasta los 7 meses, momento en el que se rompió la fuente, a pesar del sacrificio que hizo de no levantarse más que para ir al baño. Le practicaron una intervención de emergencia y la niña 7mesina fue ingresada a la incubadora durante 2 meses. En ese lapso, hubo días en que la pequeña parecía expirar. No obstante, sobrevivió y logró mejorarse al grado de ser dada de alta. Mis tíos la llevaron a su hogar con una dicha enorme. Por desgracia, la felicidad les duró poco, pues Verónica enfermó y regresó al hospital más rápido de lo que la instalaron en su hogar. Con gran esfuerzo pudo superar la afección en sus vías respiratorias, pero esa solo fue la primera de muchas veces en la que su frágil salud estuvo en riesgo. Entre médicos, hospitales y medicinas diversas, Verónica fue creciendo y llegó a los 5 años, luego a los 10 y contra todo pronóstico cumplió 15 años. Se convirtió en una señorita, aunque en realidad parecía una niña. Era muy bajita, si acaso medía 1 metro con 40 centímetros. También estaba muy delgada y pálida. Eso sí, al parecer la adolescencia le sirvió, ya que sus malestares se fueron reduciendo. Sin embargo, también le trajo una época llena de rebeldía en la cual se empezó a juntar con la baja calaña del barrio donde vivía. El punto de quiebre llegó cuando mi tía descubrió cierta planta de color verde en el cuarto de Verónica, la cual iba acompañada de unos finos papelitos y un encendedor. Sabiendo que la joven empezaba a consumir sustancias inadecuadas para su edad, la señora habló con mi tío Eusebio y él se comunicó con mi papá, porque, según sus deducciones, la única manera de corregir a su hija era mandándola lejos de las malas influencias que la estaban encaminando por una vía llena de cosas muy malas. Mi papá le dijo que sí, que acá podíamos recibir a su hija y ayudarla a salir de esa mala vida que estaba agarrando. Yo tenía en ese tiempo 16 años, ya entendía todo.
A los 5 días llegó mi tío Eusebio con Verónica. Él se quedó en casa un par de días, pero al tercero se marchó. La joven se quedó con nosotros y desde el principio estuvo claro que la convivencia no sería fácil. Le asignamos la habitación de invitados y lo primero que preguntó fue si ese espacio era suyo o si nosotros entraríamos a la hora que fuera. Pensando en las necesidades de una chica adolescente, mis padres le dijeron que la habitación sería su espacio privado al 100%. Por consiguiente, se encerró ahí y no salió más que para comer o ir al baño. Con el paso de los días escuché diversas llamadas de atención. Lamentablemente nada funcionó y mi papá terminó adoptando una postura fuerte con Verónica. Le puso 2 opciones: regresar a la escuela para echarle ganas o irse a trabajar. Verónica, esa que padeció tantas cosas feas durante su gestación, que sufrió tantos malestares en su niñez y que era tan pequeña de talla, miró desafiante a mi padre y le dijo que trabajaría. ¿Y qué sabía hacer? La verdad es que nada, pero había algunas cosas que cualquiera podía aprender, y mi mamá le ayudó a colocarse en una casa para hacer la limpieza. El sitio era pequeño, un departamento de una sola planta, una habitación, cocina, comedor, sala, un baño completo y una zona de lavado con una diminuta bodega. Algo que, si era cuidadosa, Verónica podría mantener en perfectas condiciones. En el lugar vivía un abogado de 55 años. Era divorciado, muy propio, educado y bastante amable. El señor casi nunca estaba, pero le gustaba llegar a su hogar para comer, relajarse y descansar, como la mayoría de las personas que contratan ese tipo de servicios. Por supuesto, mi prima no tendría que hacerse cargo de la comida, pues el señor contaba con una cocinera de planta. Solo debía de limpiar y lavar la ropa. Aunque eso de limpiar, pongámoslo entre comillas, porque dicho trabajo no era más que quitar alguna pelusa por aquí y otra por allá. El pequeño lugar estaba cerrado la mayor parte del tiempo. Tenía aire acondicionado y un filtro de esos que purifican los espacios. Total, era un empleo de ensueño para una chamaca mal portada. En los primeros días, mi mamá fue a mostrarle cómo hacer las cosas, de qué manera funcionaban los aparatos y cuál debía de ser su actitud para que le fuera bien. En esas ocasiones yo también la acompañé, por eso sé todo esto que les acabo de comentar. Así pues, mi prima Verónica comenzó a trabajar y las cosas parecieron mejorar. Su actitud se aligeró y el dinero que le pagaban le permitía comprarse cosas, pero bajo la responsabilidad de que solo podía gastar lo que ganaba. Eso mismo le otorgó gran independencia y cuando mi tío se enteró, le dio mucho gusto, ya que pensó que su hija por fin maduraría y se convertiría en una persona de bien. De esa manera pasó el tiempo. Vero, con su empleo de chacha, se veía más centrada y animada. Los arranques groseros se fueron difuminando e incluso la integramos a la dinámica familiar debido a que trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el resto del día no podía estar sin hacer nada o perdida en la calle haciendo quién sabe qué cosas, iguales o peores de las que ejecutaba en su localidad natal. Al cabo de 1.5 años, el patrón de mi prima se comenzó a enfermar. Primero fueron unas cuantas gripes y después, cuando menos se lo esperaba, una pulmonía lo mandó al hospital por más de una semana. Estuvo intubado durante casi 48 horas. Su ex esposa y sus hijos tuvieron que acudir por si pasaba algo peor, pero no. Se recuperó de milagro y volvió a su casa. En esa ocasión,
Verónica extendió su horario laboral para atender al señor en caso de que lo necesitara. Se suponía que solo serían unos cuantos días, pero lo cierto es que el abogado no lograba reponerse y empezó a sufrir recaídas inexplicables, las cuales ya no tenían que ver con sus vías respiratorias. Se veía cansado, casi no tenía apetito, dormía muy mal, tenía constantes pesadillas y un mal estado anímico. Verónica siempre lo acompañaba. De acuerdo con lo que nos contaba, ella solo debía de estar cerca del hombre, pero no demasiado como para que él notara su presencia. A veces la llamaba para que lo ayudara a levantarse o para que le acercara sus medicinas, pero no más. Una noche, en la cena, mi prima nos habló sobre cómo se sentía con respecto a sus nuevas responsabilidades. Ja, me da igual, es un viejo huraño. Está podrido en dinero, pero su dinero no puede comprar la salud. Me gustaría ver que le pida a sus billetes que le quiten el mal que pesa sobre su cabeza y que se dé cuenta de que no sirven para nada. Mi papá, mi hermana menor, mi mamá, mi hermano y yo no dijimos nada. Sin embargo, nos pareció un comentario sin sensibilidad, dirigido a una persona que le había ayudado mucho, que le pagaba por su labor y que ahora hasta le daba un monto adicional. Transcurrieron las semanas y el abogado no mejoró. Al contrario, si antes se podía parar para hacer una o dos cosas, ahora con trabajo salía de su cama para ir al baño. Cada vez dependía más de Verónica. Empezó a hablar más con ella y a pedirle que lo atendiera casi como una enfermera. Mi prima estaba volada con eso. Decía que por fin el ruco dobló las manitas y entendió lo miserable que era, tan inútil como un gusano, puesto que ni de buscar su ropa solo era capaz. En esos momentos no me percaté de nada, solo sentí que Vero se comportaba de un modo horrible, como si disfrutara con el sufrimiento de su patrón. Estábamos contentos por la mejoría que tuvo la chica, pero fue creciendo en nosotros el deseo de que se regresara con sus papás o que decidiera irse por sí misma a buscar su propia vida. Entre esto y aquello, se cumplieron 2 años desde que mi prima empezó a laborar para el abogado. Ya tenía 17 años, aunque se seguía viendo pequeña por su complexión y estatura. No obstante, sus facciones denotaban que estaba cerca de la mayoría de edad, pues sus ojos emanaban un aire extraño, como si dentro de su cuerpo habitara un alma vieja, enojada y cansada. Cierta mañana, mientras yo iba a la escuela, me puse a platicar con mi mamá y le compartí una observación que me daba vueltas en la cabeza desde hacía un tiempo. Y es que cuando más mal se encontraba el abogado, Verónica parecía más fresca y rozagante. De repente se notaba irritada o de malas, y en esas ocasiones comentaba que el vejete se estaba mejorando. Luego volvía a ponerse mal y mi prima adquiría un brillo especial en su rostro. Parecía ser feliz cuanto peor estuviera su jefe. Mi madre coincidió en que también ella estuvo notando esa dinámica en su forma de ser, y esto nos llevó por primera vez a contemplar la posibilidad de sacarla de nuestro hogar. Claro que ahí quedó el tema, porque al final era un integrante de nuestra familia, una prima directa mía. Aún así, la ocasión quedó como un vestigio de un momento crucial, ese donde percibimos algo malo, siniestro y anormal en Verónica. Sin darnos cuenta, los meses corrieron y la chica dejó claro que se acercaba a su cumpleaños. Así que, palabras más, palabras menos, esperaba que mis papás le prepararan algo especial.
Mi hermano y yo no le hacíamos mucho caso, pero con esa petición que más bien era demanda, mi papá se unió a la opinión de que algo andaba mal con su joven sobrina y debía de irse. En la familia se instaló una atmósfera rara, como si nos encontráramos bien cuando estábamos nosotros, pero nos cayera un desánimo enorme al llegar Verónica. Si estábamos desayunando entre charlas o risas y de pronto ella se unía, la mesa se quedaba en silencio, con solo el tintineo de los cubiertos sobre los platos. Para ese entonces mi prima tenía una energía desagradable. Una vibra que absorbía la alegría y la convertía en repudio. Nos resultaba inexplicable porque, si uno la veía, no era más que una muchacha chaparrita y flaca. ¿De dónde salía eso que no lográbamos comprender, pero que nos impulsaba a desear que se alejara lo más que se pudiera? No sé cómo aguantamos tanto. A lo mejor por esa idea de que entre familia debemos ayudarnos y respetarnos. Mi prima nació el 13 de noviembre. Ese día, para cumplirle el capricho de un festejo, le preparamos un pastel por la mañana, le cantamos las mañanitas y decidimos ocultar sus regalos hasta que volviera del trabajo. Antes de su regreso, meteríamos los obsequios a su cuarto para que los descubriera por la noche y se emocionara con los presentes. Yo ahorré un poco del dinero que me daban para la preparatoria y le compré un vestido negro con encaje. Mi hermano le pidió a papá para una caja de chocolates. Mi mamá le compró un bolso discreto pero elegante y mi papá le obsequió una entrada para un curso de manejo. Todos acordamos que no le daríamos dinero, ya que ella lo ganaba por su cuenta y nos parecía más simbólico buscar algo personalizado para ella. Así pues, llegado el momento, mi mamá sacó la llave de respaldo que tenía para abrir la habitación de Verónica y meter las bolsas. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy distinto. No hubo risas por la sorpresa preparada, tampoco emoción o expectativa por saber cuál sería su reacción, sino un grito que recorrió la casa y me obligó a bajar las escaleras para ver qué pasaba. Mi hermano también salió corriendo y mi papá habría hecho lo mismo, pero se encontraba en su trabajo. Cuando me acerqué a la puerta del cuarto de invitados, vi a mi mamá de pie, mirando horrorizada algo que quedaba oculto tras el marco. Me aproximé despacio y no pude evitar que mis ojos se abrieran tanto como era posible. Del lado derecho de la habitación, cubriendo toda la pared, se hallaba una especie de altar en el que brillaba un cirio, es decir, una veladora alta y gruesa que chisporroteaba cada tanto. Detrás del cirio se hallaba una estatua, una figura negra con cuernos largos y cara de chivo, que mostraba un torso marcado, fornido e imponente. Portaba una faldilla, pero a partir de sus rodillas las piernas se le convertían en patas de bestia terminadas en pezuñas. En la mano derecha sostenía un tridente y en la izquierda una cruz invertida. En mi casa nunca fuimos ni somos muy religiosos. Nos esforzamos por ser buenas personas y de vez en cuando vamos a la iglesia para reencontrarnos con un lado espiritual que deberíamos de tener todos. Sin embargo, en ese momento supimos que aquello no era bueno, que se trataba de un altar dedicado al diablo y, peor aún, levantado con fines macabros, pues alrededor de la imagen estaban colgadas varias fotografías, algunas de nosotros. Mi papá, mi mamá, mi hermano o yo. Las otras eran del abogado, su jefe. Nuestras fotos no tenían nada encima, solo estaban ahí colgadas, pero las del señor tenían dibujados innumerables símbolos con tinta roja. También detecté algunas donde el señor mostraba los ojos tachados, cruzados con agujas o alfileres y recortados. Luego de la primera espantosa impresión, mi hermano se acercó para señalar algo ubicado junto al ropero. Mi madre encendió la luz y así pudimos ver que se trataba de un frasco lleno de algo oscuro. En cuanto nos aproximamos, concluimos que era cabello. ¿De quién?
Al parecer también era del patrón de Verónica, y lo más espantoso fue imaginar cómo lo consiguió. Cayendo en cuenta de la situación, mi madre nos sacó de la recámara, nos persignó y le llamó a mi papá para decirle lo que acababa de encontrar. A través del teléfono oí el asombro que experimentó él al enterarse. Juntos tomaron una resolución inmediata: sacar a Verónica, correrla, regresarla a su pueblo o lo que fuera, y que se llevara sus cochinadas con ella, o ¿sería mejor destruirlas? Esa pregunta descolocó a mi madre, pues no tenía una respuesta fácil. Al final optó por recoger las fotografías nada más y quemarlas del abogado, por si a lo mejor eso servía de algo. A las 8 de la noche, cuando llegó Verónica, entró y lo primero que vio fue que su cuarto estaba abierto. Corrió a su habitación y al observar que su altar había sido alterado, estalló en gritos. Con el escándalo, mamá salió de su recámara y le gritó que en ese mismo instante recogiera sus porquerías y se largara lo más lejos posible. Mi prima le devolvió una mirada de odio infinito. Yo estaba detrás de mi mamá y a mi espalda se encontraba mi hermano. No sabíamos cómo podría reaccionar Vero al ser descubierta, pero jamás imaginamos que su respuesta sería meterse al cuarto y encerrarse. La oímos mover los muebles para obstruir la entrada y luego empezó a gritar cosas horribles. Le pidió a la estatua que nos castigara, y de esa manera supimos que al ser al que adoraba era a Satanás. Le llamó una y otra vez. Su voz se convirtió en aullidos horrendos donde pedía para nosotros, su familia, cosas espantosas, accidentes, enfermedades, crisis o sufrimientos interminables. Luego de 15 minutos se puso a cantar sin palabras, y antes de que llegara mi papá la oímos llorar. Yo me acerqué a la puerta por si podía ayudarla. De esa manera oí que decía: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me entienden? Esto es real. Esto es real. Esto es lo que yo debo de hacer. Soy buena en esto. Tú me lo has dicho. Te entregué todo de mí. Mi alma es tuya. Debías de protegerme y hacerme feliz. ¿Qué hago ahora? Al llegar mi papá, él se acercó a la puerta y ratificó las palabras de mi mamá. Le dijo que se marchara cuanto antes. Por desgracia, eso solo generó otra ronda de insultos, gritos y llanto. En cierto momento mi padre le llamó a Eusebio y le informó a detalle lo que estaba sucediendo. Él nos pidió un poco de tiempo para llegar, pues en ese preciso instante saldría del pueblo hacia donde vivíamos. Con esa petición, mis papás ya no se acercaron a la puerta detrás de la cual se ocultaba mi prima. La dejaron en paz y mi papá nos pidió junto con mi mamá que nos fuéramos a la recámara matrimonial a descansar. Eran cerca de las 11 de la noche. Más o menos a las 3 de la mañana se escuchó un estruendo, un impacto en la pared. Yo me desperté de manera brusca y mi mamá también. Mi hermano permaneció dormido, pero nosotros nos levantamos y bajamos a la sala. Sentado en la sala se ubicaba mi papá. Estaba pálido y ojeroso. Nos dijo que el ruido salió del cuarto de Verónica y que ella llevaba toda la noche haciendo alguna cosa extraña ahí dentro. De repente oyó oraciones, después la escuchó llorar y eso lo alternaba con profundos silencios. Asustado por la circunstancia, le recomendé a mis padres llamar a la policía y, aunque al principio se rehusaron, al final me hicieron caso. Los policías llegaron a nuestro domicilio a las 3:45 de la madrugada. Les informamos todo y entraron a la casa. Uno de ellos se acercó y le habló a Verónica. Le preguntó si se encontraba bien, mas no tuvo respuesta.
de tanto insistir sin tener una sola contestación. Decidieron abrir la puerta. Les dimos las llaves, pero el ropero estaba tapando la entrada. Lo empujaron 2 agentes hasta que pudieron moverlo lo suficiente para asomarse y uno se coló. Así como ingresó el oficial, salió del lugar, miró a su compañero con los ojos desorbitados y anunció: «Se quitó la existencia». Mi prima Verónica, un día después de haber cumplido 18 años, echó a la basura su existencia y se suspendió de la lámpara hasta que expiró. Yo no pude ver nada, pero todos saben cómo luce una persona que fallece por ese tipo de cosas, así que puedo obviar lo morado de su rostro, sus ojos coloreados de rojo y su lengua morada. 1 hora después del descubrimiento llegaron los forenses, movieron el ropero y recuperaron el cuerpo. Se lo llevaron para los protocolos de rigor. Por supuesto, tomaron nota de la habitación y analizaron cada rincón o cosa dentro de ella. Descubrieron animales disecados en el interior del ropero, unos frascos llenos de tierra y otros rebosantes de un líquido carmesí, coagulado y pestilente. Al otro día, a mitad de la mañana, mi tío Eusebio llegó para enfrentar una realidad espantosa. Su hija ya no se encontraba en el mundo de los vivos. Creímos que se desmoronaría o que nos culparía, pero con asombro vimos que se puso a llorar y nos dio las gracias. Al parecer, además de las sustancias que Verónica consumió en su pueblo, desde entonces dio muestras de las actividades siniestras en las que se andaba metiendo. Su empleo como chacha no sirvió de nada, solo alimentó su envidia y agudizó su personalidad malévola. En los siguientes días se efectuaron los trámites correspondientes, se realizó el traslado funerario y se efectuó el sepelio en el pueblo donde Vero creció. La enterró gente que lloró su partida, pero los detalles de su deceso se guardaron de forma celosa. De esto han pasado 15 años. Mi familia y yo nos tuvimos que mudar porque la casa ya no se sintió como un hogar. La limpieza que hacen los del gobierno no sirvió para nada. Oíamos cosas por las noches, rasguños y una especie de llanto lejano. Mi papá la vendió y nos fuimos a otro sitio en el cual empezamos de nuevo. Yo terminé mis estudios, entré a la universidad y con mucho esfuerzo saqué mi título como ingeniero petroquímico. Mi hermano recientemente acabó su carrera en psicología y mis papás siguen juntos. Fue difícil superar el hecho de haber vivido con una persona tan peligrosa, pero al final pedimos por su descanso. Siempre nos ha dado pena que su vida fue un regalo después de tanta lucha y ella la desperdició. Por último, quiero añadir algo importante. El abogado recuperó su salud. Lo que sea que Verónica le haya hecho, se rompió y lo liberó. Hoy en día ya está jubilado. Tiene 70 años, pero se ve más saludable que muchos jóvenes, a diferencia de mi prima. Él sí sabe lo que significa aprovechar la oportunidad de vivir. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror de las que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si este tipo de historias fue de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Campeche, Miguel Colorado, Escárcega, División del Norte, Mamantel, Candelaria, Sabancuy, Conuas, Calakmul, Balacán, Palizada, Ciudad del Carmen, Sabancuy, Oxcabal, Pintal Nuevo, Emiliano Zapata, Carrillo Puerto, Ulumal y Champotón. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.